Buenas noches a todas, buenas noches a todos los contactos de los contactos directos míos, los que son contactos directos míos y contactos y también los contactos de mis contactos. Estoy saludando a todos ustedes de Facebook y también de WhatsApp, especialmente el panel Abolición del Antiguo Testamento. Estoy saludando a todos los amigos, colegas, compañeros, hermanos y hermanas del panel Abolición del Antiguo Testamento. Mientras estamos aquí frente a esta pantalla de Facebook, transmitiendo en vivo. Y este tema, el tema de nosotros, el tema, yo puedo decir, es un tema conflictivo en la manera que la mayoría de las personas, de los religiosos, entonces no solamente, ¿por qué no? Ellos no lo entiendan, por eso que entonces ellos pelean, condenan a uno, blasfeman a uno, porque blasfemando a uno, condenando a uno, criticando a uno, humillando a uno por causas, porque ellos no entienden el contenido o la naturaleza de este mensaje, la predestinación. La predestinación realmente, y este mensaje y este tema es el tema central, es el tema, bueno, es el tema, el eje de la salvación, entonces por el cual que el Señor salva a sus gentes de este mundo, ¿okay? A los suyos de este mundo. Entonces, debajo de este gran tema, vamos entonces el sujeto vamos a desarrollar las obras de la carne no salvan ni condenan a nadie. Déjame repetir eso. Las obras de la carne no salvan ni condenan a nadie. Eso, y esto que pone que tiene que realmente que causa el gran pánico, el gran problema, entonces entre los amigos, los hermanos, los amigos, los compañeros, los colegas míos y los que me escuchan de lejos, los que me vean, me están mirando de lejos, ellos realmente se sienten mal, se sienten ofendidos de que entonces nosotros continuamos con la enseñanza de los apóstoles, precisamente de Pablo, de que entonces bajo de la doctrina de la predestinación del Nuevo Testamento, las obras de la carne no salvan ni condenan a nadie. Y eso entonces, ¿y por qué no salvan ni condenan a nadie? Es decir, la predestinación es algo que ha sido, es algo, entonces, por la predestinación es algo que Dios programó antes de la fundación, desde la fundación del mundo, a todos los que van a ser salvos, y ya lo tienen programado, lo tienen escritos los nombres de ellos en su libro, y a todos los que van al infierno, entonces lo tienen afuera de su libro. Es decir, se llama predestinación. Ahora, todas las cosas que tú haces, todas las cosas que ellos hacen, después de su nacimiento humano, son confirmaciones, son órdenes del destino. Porque cualquier cosa que tú hagas, eso estaba planeado, estaba programado dentro de tu destino. Porque la salvación existió antes de la existencia de la carne. La salvación es más grande que la carne. La salvación, uno sale de la barriga, del vientre de su mamá con su salvación. Otro sale del vientre de su mamá con su condenación. Es decir, que la carne, no por causa de la carne, que aquella persona, entonces van, no por causa de las malas obras de la carne, que aquella persona van al infierno, sino entonces su infierno ha sido programado entonces desde el inicio de este mundo, en que por nombre, cualquier
Todas las personas que nacen hoy, que nacen desde ayer o desde el inicio del mundo, son conocidos por Señor. El Señor conoce el nombre de cada ser humano. Porque decir que los nombres no son productos de probabilidad, sino los nombres son enviados mismos por Dios, y entonces con estos nombres también él llevó unos nombres con él, entonces él llevó con él, entonces al cielo, es decir, a su lugar. Estos nombres son nombres preservados por él, salvados por él, y los nombres que él nos llevó son los nombres ya están juzgados, ya entonces bueno, son nombres para el infierno. Esto no es producto de la carne. Vamos a leer un par de versículos para mostrar bien claro que no son las obras de la carne o las buenas obras de la carne que mandan a uno al reino de Cristo. No son las malas obras de la carne que mandan a otros al infierno o al lugar del tormento, de sufrimiento. Vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo 3 a 5. Efesios 1, 3 a 5. Mira qué dice ahí. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios. Escucha bien. Bendito sea. Me perdí eso. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, con amor o en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Déjame repetir los dos últimos versículos que yo acabo de leer. Versículo 3 dice, 4 dice, según nos escogió en él, según Dios nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esto dice, escuche bien lo que dice los versículos. Es un placer para mí de seguir repitiéndolo y poniendo énfasis sobre esos versículos que son tan terribles, pero también son buenos, son dulces para mí y amargos para otros. Porque mira qué dice ahí. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Escoger, elegir. Mira, entonces, el cuerpo o la carne no existía. Eso indica que nosotros existíamos en espíritu. Parece que no existíamos todavía en la carne. Es que la carne no estaba ahí cuando Dios nos escogió. Dice, en el amor, en su amor o en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando dice según el puro afecto de su voluntad, eso indica que no por causa de otra cosa, no por causa de las obras buenas que yo hice, o tú hiciste, o nosotros hicimos,
Entonces, cuando dice por el puro afecto de su voluntad, entonces que es por el buen placer de su voluntad, él decidió por sí solo, de sí solo, para sí solo, de escoger, elegir a un grupo desde la fundación del mundo y de rechazar a otro, o que sea rechazar a otro, o entonces rechazar a otro desde la fundación del mundo, o de crear un grupo para salvación y crear otro grupo para perdición. ¿Por qué hizo eso? Según Pablo, por el puro afecto de su voluntad. Eso no indica, escúchame, esto no indica, escucha bien lo que te está diciendo. Estamos, porque las asambleas protestantes, ellas, yo también, yo hacía parte de la de ellas. Entonces ellos están funcionando dentro del Nuevo Testamento de Cristo con los ingredientes del Antiguo Testamento, donde ellos depositan la salvación sobre obras, o bien, depositan la salvación entonces en las manos de las obras, y depositan entonces la condenación en las manos de las obras también. Para ellos son las obras que uno hace que justifican a uno, que justifican al hombre o que descalifican al hombre. No, según lo que me está diciendo Pablo aquí, Pablo me dice, porque bien, Pablo me dice eso clarísimo: bendito sea el Dios, voy a repetir eso, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí no dice en las bendiciones naturales o de la tierra, sino en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta bendición que Cristo trajo a uno, a su gente, a los suyos. La bendición en todos los lugares celestiales. Son bendiciones, es bendición espiritual, no natural. Entonces dice, según Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, para que fuésemos santos, la santidad nuestra no depende de nosotros. La santidad nuestra es algo que fue predestinado para que nosotros seamos esto, lo seamos, o que lo fuésemos. Porque, escuche bien. Aunque Dios nos escogió en Cristo desde la fundación del mundo, porque para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, la santidad mía no es algo opcional de mi parte. La santificación mía no es algo opcional de mi parte, sino es algo obligatorio de parte de Cristo. Porque también, porque me escogió para esto. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Eso indica que la predestinación de ser adoptados hijos de Dios no es producto de mi voluntad, no porque yo quiero ser adoptado como hijos de Dios por medio de Jesucristo, no porque eso no es decisión mía, eso es algo que yo nací para esto, yo fui predestinado para eso, ¿ok? Esto es algo que yo salí de la barriga de mi mamá para esto. Es decir, otros que no son hijos de Cristo, que no fueron adoptados, que no fueron predestinados para ser adoptados hijos de Dios a través de Cristo, ellos, esta decisión no fue producto de la voluntad de ellos tampoco.
Son ellos se encuentran en este estado sin saber de dónde vienen. Solamente que ellos están haciendo esfuerzo, peleando con su carne para ser salvos, para entender los misterios de Cristo. Sin embargo, ellos no fueron nacidos para esto. Porque el Señor no quiso. El Señor no quiso dar a un grupo entonces la salvación desde la fundación del mundo. Lo rechazó, no puso los nombres de ellos en su libro. Esto no es producto de la carne de ellos. La salvación no es producto de mi carne. Es algo que ya, entonces yo recibí del Señor desde el mundo espiritual mío, desde mi existencia espiritual. Es decir, cualquier cosa, las cosas que yo hago, entonces, estando en la carne, son cosas que confirman o que sea lo que yo debí, o confirman lo que yo debí, son cosas que confirman, entonces, el contenido, confirman, entonces, confirman lo que yo debería hacer según los mandamientos de mi destino de parte de Dios. Entonces, lo que Dios había programado para mí dentro de mi destino son aquellos que estoy haciendo, que está cumpliendo en mí. Es decir, estamos viviendo en un mundo totalmente programado desde la cruz. Es decir, todo que acontece en uno es el producto del contenido de su destino. Porque la salvación mía no es producto de mi carne y la condenación de aquellos tampoco es producto de la carne de ellos. Otra vez, las obras de la carne no salvan ni condenan a nadie. Vamos a leer el otro versículo aquí. En Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Mira qué dice. Y la adoraron todos los moradores. Cuando está hablando de eso, estamos hablando de la palabra de Juan, que tú sabes que de parte del ángel que está dictando a Juan. Lo que Juan tiene. Entonces Juan vio en esta revelación. Juan vio en esta visión. Mira que dijo entonces capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Escuche bien. Y la adoraron, representa la bestia o el anticristo. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban, escuche bien, no estaban escritos. Escuche bien, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que Cristo, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, escuche bien, pueblo, escuche bien el mundo. Viene un anticristo, viene el gobierno del mundial. Ya su secreto, su misterio, su gobierno, su sistema ya está establecido. Entonces están esperando la llegada del hombre que va a dirigir el sistema, al cual llaman anticristo o anticristo. Dice que todavía no ha llegado a nuestro, porque su sistema todo está casi listo para su intervención, su manifestación. Y Juan tuvo esta revelación, tuvo esta revelación, recibió esta revelación. Estamos hablando en casi 2000 años atrás. Casi 2000 años atrás. Significa que Juan había visto
que los moradores de la tierra que van a adorar el anticristo, la bestia o Satanás, que van a llevar la marca de la bestia, el verichip, bajo de su piel. Es decir, son condenados. ¿Y estos cuáles son? Son aquellos cuyos nombres no estaban escritos. Cuando dice estaban, significa que la inscripción ya está hecha. ¿Desde cuándo? Desde el tiempo que el Señor fue inmolado, que significa desde el principio de este mundo. El Señor trajo un mundo nuevo. El Señor eliminó el primer mundo en su muerte. Ya trajo un mundo nuevo, trajo una civilización nueva, trajo un cielo nuevo, trajo una tierra nueva. Entonces, cuyas palabras trajo una ley nueva, ley del Espíritu, ley de Cristo, ley de la fe. Entonces, por eso Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas antiguas pasaron y las cosas están hechas nuevas. Es decir, es un nuevo mundo. Este mundo empezó en la muerte de Cristo. Desde esta muerte, entonces Cristo ya escribió los nombres de las personas que van a estar con él en su reino. También no escribió los nombres de las personas que van al infierno. Es decir, fue él mismo que los mandó al infierno. No ellos que decidieron de ir, porque ellos no nacían, no habían existido todavía. Y ahora mismo el anticristo no ha llegado. Entonces también hay muchos adoradores del anticristo, todavía no han nacido. Es decir, ellos no por algo que ellos hicieron, porque la carne de ellos no existió todavía. Entonces la pregunta, ¿qué hicieron ellos para ser rechazados por Dios? Para no, entonces, escribir sus nombres en el libro de la vida. La contesta es, ellos no hicieron nada en cuanto a nuestra justicia humana, porque ellos no sabían ni el bien ni el mal todavía, según la carne. La carne no existió. ¿Y por qué Dios hizo eso? Bueno, como Pablo dice, Dios lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Él decidió crear un grupo para el infierno, otro grupo para el reino de su Hijo. No son las obras malas de la carne que lo mandaron a ellos, a adorar al anticristo o adorar al diablo, o para confirmar la condenación de ellos. No son las buenas obras de mí o de otros hermanos, entonces, que causaron entonces la salvación de ellos, que provocaron la salvación. La salvación no viene entonces de las obras buenas de la carne. La condenación no procede también, no provino de las obras malas de la carne. Las obras malas de la carne son confirmaciones de la condenación de un grupo y de la salvación de otro grupo. Porque entonces la orden estaba ahí, desde la fundación del mundo. Dios decidió, mandó un grupo al infierno, otro grupo entonces al paraíso de su Hijo, por escribir los nombres de ellos en su libro y por no escribir los nombres de ellos, por no escribir los nombres de ellos en el libro de la vida. Eso indica que lo que estamos hablando, que recuerdan entonces, y no es producto de la carne del hombre. La predestinación. Ahora, entonces tú me estás diciendo, bueno, en este caso, uno puede ser lo que uno quiera. Uno puede entonces pecar lo que uno puede, entonces, bueno, lo único que sé, porque fue Dios que escogió su gente, yo no tengo que ver con eso. Lo único que estoy repitiendo lo que está escrito ahí. Estoy diciendo lo que está diciendo. Estoy repitiendo algo que tú no estás escuchando. Porque yo no sé cómo Dios va a hacer, porque Dios tiene su gente elegido, entonces ellos obligatoriamente tienen que ser salvos. Ya están salvos. Porque Dios es el dueño de su vida. Él es el creador de todo. Entonces, por él, de él, para él, son todas las cosas.
Es decir, que Dios tiene entonces su plan. Entonces yo no puedo entonces decir, bueno, el pecado, entonces va a quitar a ellos de la mano de Cristo. O el Satanás puede quitar entonces de la mano de Cristo a estos hombres elegidos o mujeres elegidas desde la fundación del mundo. No sé, hermano. Lo único que sé, Cristo dijo, mis ovejas escuchan mi voz, me siguen. Yo las doy vida eterna. Y entonces ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Él mismo dijo eso. Cuando dice nadie, cuando dice nadie, no está excluido Satanás, no está excluido el pecado. Es decir, que nadie las arrebatará de mi mano. Fue el Señor que dijo eso antes de su muerte. Que yo conozco a mis ovejas y ellas escuchan mi voz y me siguen. Las doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Punto. Ahora, no sé, no soy tan misterioso. O tú ves fuera de casa, entonces viviendo en pecado, la forma que tú piensas que es pecado, yo sé. La única cosa que sé, entonces, este pecado que está haciendo él, no es este pecado, sí, no es pecado, no es por este pecado que iba a ser condenado, tampoco iba a ser salvo. Porque la salvación de él está asegurada. Pero el Señor va a dirigir a su pueblo de la forma que él quiera. Él va a dirigir a su siervo o a su sierva en la forma que él mismo quiere. No la forma que tú y yo queramos. No la santidad tuya que tú estás pensando. No la forma de santidad carnal que tú estás pensando. Porque no fue por la obra de la carne que el Señor eligió a ellos desde la fundación del mundo. Porque la carne no existió todavía. Yo vuelvo ahora con el creador. Wilder Voltaire, para servirles con amor, con flexibilidad, con tolerancia, no de mi parte, sino de la parte innegable, incontestable, aún inevitable de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Vuelvo a hablar con el creador. Perché la tengo.